¿cómo es que nosotros nos podríamos atrever como cristianos a creer que la verdadera verdad nosotros la tenemos? Y no son estas otras religiones simplemente otra manera de intentar acercarte a Dios. Yo creo que para mí siempre ha sido el irnos por la historicidad bíblica, lo que la Biblia expone acerca de lo que es verdad, y luego probar cómo y por qué históricamente podemos confiar en la Biblia. A veces creemos que la Biblia solo es un libro cristiano para abrirlo y tomar buenos consejos, o tal vez ir un poco más adelante y ya entender un poco más el Evangelio. Pero la verdad es que al final el tema de la Biblia, su canon, su historicidad, su complejidad, su profundidad y lo que atestigua acerca de quién es Cristo Jesús, es al final la vía, creo yo, tal vez más práctica. Pueden haber otras, pero yo creo que es la Biblia siempre. Yo quisiera agregar que, es una excelente pregunta, por cierto, yo quisiera agregar Gracias. Gracias por reconocerlo, gracias por Pablo. reconocerlo. Sí. Yo quisiera agregar, además de la parte evidencialista, que es cierto, los cristianos tenemos suficiente material para empaparnos acerca de la historicidad y la veracidad y confiabilidad de nuestra Biblia. Creo que también tenemos una gran ventaja, y me atrevo a decirlo con esa palabra, sobre las demás cosmovisiones, y es que la verdad para nosotros no es nada más un concepto, para nosotros la verdad es una persona, y es una persona que es conocible y a quien se le puede mostrar a las demás personas. Entonces, eso. Sí, obviamente la persona de Cristo es un punto muy esencial en cuanto a este debate. Nosotros podemos corroborar la existencia de Cristo, nosotros podemos corroborar su vida, podemos corroborar la revolución que inició su vida. Simplemente con la misma cronología del mundo nosotros vemos eso. Bueno, vamos a entrar a algunas de estas preguntas, y una pregunta muy común que se escucha a menudo en cuanto al Islam se trata de la violencia de la religión, obviamente por los diferentes asuntos que se han dado en otros países. Mucha gente llega a asociar con el Islam la violencia. Entonces yo creo que tal vez la pregunta de manera general es: ¿será que el Islam es una religión violenta? Y ¿existe el riesgo de, si el Islam crece en un país, que pueda llegar a atentar contra nuestra vida? Respuesta corta, sí, ¿verdad? Respuesta larga, lo que más vemos de musulmanes nosotros son cuestiones amarillistas, ¿no? Que intentan atrapar pues lectores o personas que ven esas noticias, y obviamente un carro bomba, por supuesto, que atrae a los lectores, ¿no? Algunos estudiosos estiman que el 90% de las noticias de musulmanes la hacen el 10% de musulmanes, ¿sí? Yo creo que si todos los musulmanes fueran radicales, como muchas veces tenemos ese concepto, ya nos hubieran exterminado a todos los que no somos musulmanes, ¿verdad? Para comenzar, porque ellos es uno de cada 4, así que entre todos nos agarran y nos barren, pues. Estuve en el sur de Túnez, y unos obreros ahí, un guatemalteco, una salvadoreña, llevaban varios años ahí en desarrollo de proyectos comunitarios, y yo no he estado en una casa más hospedadora que en esa. Nos invitaron, bueno, nosotros llegamos de sorpresa, y ellos nos dejaron con el hombre de la familia, que era un policía de la ciudad, nos dejaron ahí con él platicando, y todos los demás desaparecieron. A la hora llegaron con 20 platos de comida, y nos dijeron: ustedes se tienen que quedar a dormir aquí en nuestra casa. Y nosotros ni andábamos preparados para eso, pues. Y yo esa hospitalidad no la he visto ni aquí entre cristianos, pues, ¿verdad? Es como alguien llega a la casa y ¿a qué hora se va va? Pero antes de las 10, siempre antes de las 10. En tu casa a las 9. Sí, y mejor, ¿no? Entonces, por supuesto, los que van allá están en riesgo permanente, ¿verdad? Permanente, constante. Pero sí hay riesgo, porque hay algunos que son radicales, por supuesto.
Y hay una diferencia cuando esto sucede en países donde también la misma política ha sido muy impactada y afectada por el Islam. Sí, por supuesto. Porque obviamente entrar a Guatemala no ha tenido un historial de ser un país musulmán y por lo tanto no tiene tanto poder político, pero seguro que cuando ya se logra vincular esos diferentes esferas de poder en una sociedad. Sí, por supuesto, depende de qué lugar estamos hablando, pero por ejemplo en Argentina en los 90, ¿no? Ahí llegaron unos musulmanes a la embajada de Israel y hicieron volar una bomba y muchos murieron, ¿verdad? O sea, estamos hablando de aquí en América del Sur, pues obviamente Argentina tiene un significado importante para los judíos que huyeron, ¿verdad?, del exterminio nazi, pero esa es otra historia, ¿verdad? Guatemala de repente con su relación con Israel tan pública, ¿verdad?, obviamente siguiendo intereses políticos extranjeros, puede correr riesgo, pero no creo que aquí vayan a venir a hacer problema, ¿verdad? Europa sí es otra historia, ¿verdad? Europa pues está en un riesgo permanente, ¿verdad? Constante de esa situación. Y yo solo quiero recalcar lo importante que es también cómo nosotros nos dejamos influenciar por lo que vemos, lo que mencionabas al inicio. Y si te das cuenta también, no solo es en cuestión de noticias, es que es la cultura entera. 9 de cada 9 películas que mirás los ponen a ellos como los malos de la película y quienes deben de ser eliminados o lo que sea. Entonces eso tiene mucha influencia en nosotros de este lado, como decimos, de este lado del charco, porque sí nos están pintando no solo a través de las noticias, internet, sino que culturalmente, a través específicamente de las películas, esta idea de quiénes son ellos. Bueno. Sí, y tal vez añadiendo un poquito a esa pregunta, otra pregunta que sí surgió es: ¿cuál es la diferencia entre el Domo de la Roca y la Meca? Porque obviamente el Domo de la Roca es uno de esos lugares donde hay mucho conflicto y ese conflicto ha sido muy politizado y nosotros aún hemos visto en estos últimos años el reconocer dónde está la embajada de Guatemala, dónde está la embajada de Estados Unidos. Todos estos diferentes asuntos están cabalmente ahí en ese sector donde existe mucho conflicto. ¿Podrías, David, tal vez hablar un poquito acerca de estas diferencias? Bueno, la Meca, vimos un poco de eso, ¿verdad?, en la presentación. La Meca es muy importante y es el lugar santo principal junto con Medina, ¿verdad?, que es una ciudad al norte de la Meca. Y esas son las dos ciudades principales, no hay ninguna otra en importancia como esas. El asunto del Domo de la Roca, que está en Jerusalén, es un asunto más político, lo veo yo, cultural. Hay una distinción bien importante. Muchos musulmanes creen que Abraham iba a matar a Ismael en la piedra, ¿verdad? Y los judíos, por supuesto, ¿verdad?, y nosotros los cristianos también creemos que era Isaac el que estaba en la piedra, ¿no? Entonces, esa diferencia es enorme para el mundo musulmán, ¿verdad? Ellos se llaman los hijos de Ismael, ¿verdad? Y decir que Isaac estaba en esa piedra y iba a ser sacrificado es en un sentido una herejía, ¿verdad?, teológica. Pero el Domo de la Roca para ellos es importante porque cuando islamizaron esa zona, ¿verdad?, uno de los jeques construyó el Domo de la Roca, y eso fue bastante cerca del fallecimiento de Mahoma, ¿verdad?, al final del siglo VI. Y ellos creen que ese fue el lugar en que Mahoma ascendió al cielo para encontrarse con Dios. Por eso es que lo protegen tanto, pero más allá de eso es por un asunto político, ¿verdad? Pero el Jerusalén no es tan importante para los musulmanes como la Meca, porque bueno, ahí se le reveló el Corán a Mahoma, bueno, ahí nació Mahoma, ahí ganó las victorias Mahoma contra los infieles politeístas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que más es un conflicto político y cultural e histórico entre esos dos lugares. Perfecto, muchas gracias. Solo haciéndola no espiritual. Esa es la diferencia que estás tratando de hacer, que no tiene un significado de peso espiritual, claro, más que político y cultural. Por ejemplo, a la Meca van para limpiar sus pecados, ¿verdad? O sea, exacto, si un musulmán llega a hacer la peregrinación a la Meca una vez en la vida, digamos que vaya a los 55 años, bueno, todos los pecados que cometió en el pasado se borran, ¿verdad?, en su historial celestial, digámoslo así.
Y de ahí es como un borrón y cuenta nueva, pero del Domo de la Roca y de Israel no dice nada, ¿verdad? Lo toman como un lugar de peregrinación, etcétera, pero no tan importante como la Meca. Sí. Cuando nosotros hablamos del budismo e hinduismo y específicamente, no lograste hablar del tema de metafísica, pero sabemos que uno de los puntos muy fuertes en cuanto a la metafísica es este asunto de confesión positiva, ley de la atracción, estos diferentes asuntos. Y esto no tiene que solo ser Salva que contesta estas preguntas, pero ¿en cuál de las dos religiones vemos estos conceptos tal vez manifestado más? Y yo creo que valdría la pena también el explicar cómo es que nosotros aún vemos esas prácticas entrando en cierto sentido también al mismo protestantismo, el mismo cristianismo. Sí, como me decía aquí Oscar, creo que es más evidente en el cristianismo, en el yo declaro una casa nueva para mí y yo declaro que esa chava va a ser mi esposa y cosas por el estilo, ¿no? En el caso de hinduismo y budismo, la cuestión de la confesión positiva se da más en el budismo zen, una rama del budismo que es muy conocida dentro de Estados Unidos, que lo que implica es que al estar declarando cosas y estar pensando que estas cosas se van a hacer realidad, yo puedo evitar cada vez más el sufrimiento y entonces poder acceder de una manera más pronta a esta iluminación y poder pasar entonces a un estado superior. La razón por la cual no se da mucho en el hinduismo es porque en el hinduismo estaba en el sistema de castas, ¿no? Entonces, una persona que nace pobre va a quedar pobre y por más que declare algo, va a quedar ahí metida dentro de su pobreza como un intocable y no va a poder salir de ahí. Entonces, el budismo tiene más este elemento de poder escalar con respecto a lo que yo voy pensando, y el hinduismo es más, yo voy a escalar conforme yo voy cumpliéndole a mis dioses, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Creo que las prácticas que se han adoptado acá en Occidente respecto a la confesión positiva son prácticas sincretistas, ya más tarde va a estar David exponiendo al respecto, pero son cosas que se han importado de religiones orientales que se han occidentalizado, y una de estas prácticas es por supuesto la confesión. Lo lamentable es que en muchas iglesias de este lado del mundo se desconoce que esta es una práctica que viene del otro lado del mundo, de una religión. Una práctica pagana, a final de cuentas. Pagana, sí. Totalmente, y que se ha adoptado, claro, se ha cristianizado, si cabe el término, la práctica. Entonces ya a alguien le decís decretar, declarar, confesar, no es algo malo, y es hasta ofensivo que les querrás cuestionar tal práctica, porque ya en su imaginario colectivo ya es algo que existe y se debe aceptar como bueno. Y si se dan cuenta, cumple los mismos propósitos, ¿no? Ir escalando mi estilo de vida o mi situación, y al mismo tiempo ir obedeciéndole a mi Dios, ¿verdad? Entonces yo hago cosas y todo esto para agradar a Dios, cosa que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y otra cosa interesante también es, toma tal vez 5 o 10 minutos el poder investigar un poquito de dónde vienen y dónde nacen, especialmente en Estados Unidos, esos gringos siempre que vienen acá a Guatemala. Pero nacen siempre como personas que se apegan a personas de poder e influencia en los medios, ¿verdad? Gente que sale en televisión y que gente cristiana reconoce como guías y líderes espirituales, y empiezan a juntar asesores espirituales también, ¿no? Y todos estos consejos que les dan empiezan a formar ciertas cosmovisiones que se propagaron a través de la televisión, libros e incluso política en los años 80 y vinieron acá a Guatemala, ¿no? Sí, yo creo que eso es obviamente lo importante de conocer otras cosmovisiones, porque fácilmente podemos caer en prácticas que no son históricamente cristianas, pero nosotros, sin saber y entender la raíz de esas prácticas, las podemos aceptar y simplemente decir que así debería de ser. Habían varias preguntas acerca de la confiabilidad de los textos islámicos. En particular, obviamente, bueno, tanto de cómo es que los musulmanes ven los textos del Nuevo Testamento,
como de cómo nosotros podemos y deberíamos ver sus textos. Y una de las preguntas era que si se han desaparecido los textos originales del Corán, ¿es eso razón para dudar de su confiabilidad? O aún tal vez para el mismo musulmán, ¿es eso un punto difícil para ellos interpretar o aún explicar? Ay, bueno, esa es muy buena pregunta. Respecto a la confiabilidad de los textos coránicos versus la confiabilidad de los textos bíblicos, tengo a dos teólogos acá de mucho peso respecto a eso, entonces no voy a profundizar tanto en cuanto a crítica textual, tanto bíblica como Mira, tenés coránica. a 4 hombres aquí a la par y dijiste que solo tenés a 2 teólogos de mucho peso. O sea, no Bueno, vamos a ahí- preguntarte, Para- vamos a es- preguntarte sí, cuáles. políticamente correcto, Sí, ok. para que cada quien escoja el propio. Está ¿no? bien. Entonces, bueno, historia larga, hecha un poco corta. El segundo califa del Islam, el califa Omar, si no estoy mal, mandó quemar todos los textos que no coincidían con la versión coránica que él quería que se propagara. Entonces, quemaron todos esos textos, la gran quema de Coranes, y quedaron nada más las recitaciones, porque al final de cuentas el Corán es una recitación escrita, que a él le interesaba que se propagaran. Entonces, la forma en cómo se llegó a hacer el canon, digamos, coránico, si cabe el término, sucede así, versus la forma en cómo se hace el canon bíblico, ¿no? Ya para el primer siglo, los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pedro le da categoría de escritura a los escritos del apóstol Pablo. Esto es en el primer siglo, durante todavía están vivos los que anduvieron con Jesús. Entonces, el paso del tiempo en un lado versus el lapso corto dentro de otro, creo que le dan bastante peso histórico y textual a ambos textos sagrados. Sí, y obviamente aún en la propagación de los escritos cristianos no había un poder centralizado que estaba gobernando, sino que se propagó por sí mismo, pero a la hora de comparar todos los manuscritos que existen, que fueron propagados sin un poder centralizado, hay extrema similitud entre todos estos manuscritos, demostrando que obviamente Dios ha preservado sus mismas escrituras. Sí, hay un asunto con la pregunta de espíritu que a mí me preocupa un poco. Estaban hablando sobre el hecho de que como no hay manuscritos originales del Corán, entonces, pues exacto, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia no hay manuscritos originales, esos se perdieron, no se ha encontrado ninguno, pero como decía Justin, el hecho de que tengamos 35,000 copias del Nuevo Testamento y que las diferencias es que yo escriba casa con S o con Z, le da la seguridad al Nuevo Testamento de que a pesar de que no hay documentos originales, las copias de copias que tenemos de diferentes lados, desde Egipto hasta Turquía, todas al final tienen el mismo mensaje, cosa que no podemos corroborar con el Corán por la misma historia que ya nos contó Pablo. Entonces, la realidad de tener un documento original no da la certeza del hecho de que un documento sea verdad. Por ejemplo, yo hoy puedo escribir una carta, va a ser original, y puedo decir un montón de mentiras, y no por el hecho de que sea una carta original significa que sea una verdad lo que yo estoy escribiendo. Y perdón, otra cosa que se me había quedado en el tintero, los musulmanes acusan a los cristianos de que los primeros cristianos corrompieron, esto nos explicó David también, corrompieron los evangelios, ¿no? Y que nosotros entonces hicimos a Jesús Dios, lo cual es muy curioso porque estábamos siendo perseguidos y nos estaban matando, entonces no creo que tuviéramos tiempo de inventarnos una linda historia para edificar a un hombre, pero bueno, por el bien del argumento aceptemos que fuera así. Salva nos acaba de explicar, ellos reconocen que no hay textos originales del Nuevo Testamento. Por ende, si ellos nos dicen y nos afirman que nuestro Nuevo Testamento está alterado,
la pregunta es, ¿cómo supiste que está alterado si no tenemos acceso a originales? O sea, para saber que algo se alteró tuve que saber cómo era el original y cómo terminó la alteración. Y si no existe el original, lo cual se aceptan, Eso es bueno. ¿cómo me dicen ellos que está alterado si no existe algo original con qué compararlo? Yo puedo saber que un billete de $100 está falsificado o alterado porque tengo el original para constatar, pero si no tengo un manuscrito original de los escritos bíblicos o manuscritos bíblicos, ¿cómo puedo yo afirmar? O sea, se necesita demasiada fe para afirmar que fueron alterados, que decían originalmente, no sé, pero fueron alterados. Entonces, Sí, resulta simplemente siendo amarillismo en ese sentido. Si el hinduismo cree que los animales no tienen conciencia, ¿por qué es que los tratan algunos? ¿Por qué es que algunos son sagrados? Ahí va nuevamente el asunto del concepto de alma que sí existe en el hinduismo. Entonces, pongamos un ejemplo, yo soy una persona muy mala y entonces lo que me merezco del universo es que resucite en una cucaracha, reencarne en una cucaracha. Entonces, esa cucaracha que soy yo, aunque no tiene conciencia y capacidad de pensar, sí tiene un alma. Es como, por ejemplo, acercándolo a la realidad con un bebé. El bebé posee un alma de 2, 3 meses, pero una conciencia plena de qué es un ser humano, qué va a hacer en su vida y demás cosas, el bebé no lo tiene, ¿no? Entonces, por ahí es que podríamos armar un puente para poder explicar este asunto de que un animal, aunque no tiene conciencia, posea alma. No sé si alguien más quiere agregar algo. No, yo creo que eso lo contestó. ¿Podrían hablar un poquito más acerca del legado del Islam comparado al legado cristiano? Que en cierto sentido, y lo empezaste a hablar, hasta Abraham hay mucho legado, pero ¿considerarían los musulmanes que aún Moisés, David, o sea, ¿qué tanto de la historia judía se apropian los musulmanes como parte de su misma historia? Y aunque tal vez no tengan la verdad, ¿consideran ellos que todavía cuentan con ese legado cultural e histórico? Bueno, mencioné un poco que Mahoma tuvo mucho contacto con cristianos y judíos, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen a través de las páginas del Corán, van a encontrar muchos nombres bíblicos ahí y muchas historias que, aunque están un poco tergiversadas, están ahí en el Corán, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos creen que Noé existió, que fue un profeta, que José también, ¿verdad? Existió, y todas estas figuras bíblicas que ellos tienen en sus escritos sagrados son ejemplos a seguir, ¿verdad? Ejemplos de fidelidad. Por ejemplo, ellos creen que existe la Virgen María, pues, pero obviamente está equivocado el pensamiento de que es parte de la Trinidad. Pero ellos miran a la Virgen María como una persona digna de imitar, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va un poco creo que la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? La herencia cristiana en el Islam es tangible, pero en una cosmovisión diferente, un acercamiento diferente a cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? No vemos a David, bueno, sí es un ejemplo digno de imitar, pero nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? El panorama general de la Biblia reflejado en Cristo, ¿verdad? Y Cristo es la figura principal de la historia, ¿verdad? De nuestra historia. Entonces, los personajes tienen un significado, un sentido diferente en el Islam, pero por supuesto que tiene herencia, ¿verdad? Ahora, la mayoría de musulmanes, bueno, por lo menos con los que yo me he topado, no han leído el Corán, ¿verdad? Nunca lo han leído, ¿verdad? Y mucho, como algunos cristianos que nunca han leído la Biblia, pero bueno, el asunto es que nunca han leído el Corán y repiten muchísimo. Entonces, si ellos te dicen, pues el cristianismo corrompió las escrituras de Dios, ¿verdad? Y entonces uno llega con ese argumento de, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿cómo puede permitir que alguien corrompa su palabra? Entonces ellos se quedan como, no lo había pensado. ¿Cómo no lo había pensado? ¿No es tu Dios todopoderoso? Bueno, sí, entonces pues déjame preguntarle al imán, ¿verdad? A ver qué dice. Entonces por ahí va el asunto de las diferencias.
Dos puntos. El primero, recordemos que antes de su profetazgo Mahoma era comerciante de caravanas y se movía mucho por toda la península arábica, donde tuvo contacto con muchos judíos y con muchos cristianos, pero cristianos de la secta de los gnósticos. Entonces, todo este bagaje que él acumula en sus viajes de comerciante o de comercio, luego va a verse reflejado en los relatos coránicos, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, era respecto al tema de las, pero ya se me fue el tren de ideas, perdón, estoy solo con un punto. Muy buen punto ese. En el budismo en particular, pero seguro que en muchas otras religiones, y aún hasta se podría decir acerca del cristianismo, ¿se puede hablar con el budista y señalarles los errores aún de Buda en abandonar su familia y estas otras cosas como una forma de demostrar que la religión es falsa? Ahí hay un rollo bien difícil porque el budismo es una religión muy individualista. Mucho se trata de mi búsqueda, de mi iluminación. Entonces no van a tomar el punto como algo serio porque nuestras cosmovisiones son diferentes en ese punto. Para el cristiano, para el creyente es importante definitivamente la familia, ¿no? O esperamos que en la mayoría sea importante la familia, ¿no? Para el budista no es tanto así. De hecho, el que Gautama se haya despojado y humillado es un valor para ellos, porque está dejando de lado algo que es humano, que es irreal, que no es bueno, y lo está haciendo con el fin de alcanzar y acceder a algo que sí es eterno, que es mayor a lo que nosotros estamos observando. Entonces, la conexión en cuanto a cosmovisiones no la podríamos realizar bien ahí. Aunque, si se dan cuenta otra vez, son prácticas que se han inmiscuido dentro de la misma iglesia. El pensamiento de voy a dejar mi familia porque voy a buscar servir a Dios, voy a dejar estas otras cosas, universidad, trabajo incluso, por querer buscar a Dios y buscar mi realización personal como el siervo de Dios que dejó todo. O sea, otra vez esos pensamientos siguen estando de alguna manera siempre impregnados dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí, y tal vez aún en la mera pregunta hay una falacia lógica de que algo es cierto o falso en base a la ética de la persona que está proponiendo la idea. Si alguien es mal comportado, no significa que necesariamente esté hablando mentiras. Y nosotros podríamos señalar que la Biblia está llena de humanos quienes cometieron graves errores, quienes su ética no reflejaba lo que deberían de ser, y pues por lo tanto nuestra religión no se establece sobre la ética de los que vivieron antes de nosotros. Nuestra religión se establece únicamente sobre el sacrificio de Jesucristo. Entonces eso me lleva a dos puntos que ya son un poquito más de táctica de cómo es que nosotros podemos interactuar con estas otras cosmovisiones. Y la primera es simplemente general. ¿Cómo podemos nosotros entablar y establecer comunicación con personas de otra religión? ¿Cuáles son las mejores maneras para entablar una relación con ellos? Yo creo que yo siempre trato de iniciar con lo que no deberían de hacer y lo que la mayoría hacemos o tendemos a hacer, que es ver a alguien como un proyecto. No podemos ver a alguien de otra religión y decir, o sea, no es un proyecto mío el cambiar a la gente. Y por ende, entonces, primero sería entablar una sincera y honesta amistad por un sincero y honesto interés con la otra persona, para poder ser amigos y a través de eso conversar e iniciar la relación. Cuando el Señor nos manda a ir y a ser discípulos, está presuponiendo, está hablando de toda la lengua, tribu y nación, está presuponiéndose la afirmación y la orden del Señor que va a haber gente en todas estas lenguas, tribus y naciones que van a venir a ser discípulos, y la forma de hacer discípulos es obviamente compartiendo nuestra vida con ellos. Entonces,
comulgo totalmente con lo que dice Oscar, no son proyectos de evangelización, no son proyectos numéricos para hacer crecer la asistencia a esta iglesia o cualquier otra, son personas, solo Dios sabe si son parte de los que Él va a sacar de tinieblas a su luz admirable, pero nuestra obligación es compartir con ellos, vivir nuestra vida, y realmente no hay discipulado si no hay comunión, si no hay comunidad. Y creo que la forma más básica en que Jesús hizo discípulos fue viviendo su vida con ellos. Entonces creo que así nos acercamos a un ateo, a un budista, a un musulmán, a un judío, a X, Y o Z. La única forma que podemos hacer es la forma en que el Señor lo hizo, acercándonos y viviendo nuestra vida en comunidad. Sí, la dignidad de un ser humano no la adquieren creyendo lo mismo que nosotros. Si son hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros podemos tratar con ellos porque son una persona digna, y podemos ser amigos con ellos, y podemos convivir con ellos, y podemos compartir con ellos. Y es una práctica que si nosotros no empezamos a aprender cómo llevarlo a cabo, otra vez el mundo está cambiando rápidamente, y fácilmente vamos a llegar al punto donde todos nuestros vecinos no comparten nuestras ideas, y por lo tanto vamos a o quedarnos encerrados en nuestra casa o aprender cómo interactuar con personas de otra religión. Y hablando del asunto de otra religión, algo que estamos muy acostumbrados nosotros es a cortar y romper los puentes que nos podrían unir a otras personas. Entonces les voy a poner un ejemplo. Dentro de la cultura incaica había un sacrificio que se hacía de una llama con el tumi, el cuchillo sacerdotal, para pagar por las vidas de las personas que eran parte del pueblo inca. Un doctor que se llama Pablo de Eiros cuenta una historia de unos misioneros que llegaron y prohibieron inmediatamente los sacrificios porque eran idolatría, eran diabólicos, eran satánicos, no se podían hacer, nos acercaban al infierno. Y él comenta, si ellos en vez de destruir el puente hubieran visto el puente que se podía hacer con esa historia, porque Jesús con su sangre pagó por nuestros pecados, y los incaicos ofrecían la mejor llama que tenían, y podemos decirles, vean, está bueno el intento que ustedes están tratando de hacer para pagar por el bienestar de todo el pueblo, pero ya vino un hombre a pagar con su sangre, la mejor sangre que pueda existir, el mejor sacrificio que pueda haber por todos nosotros, y que realmente nos puede rescatar. No darnos una media seguridad, sino darnos la seguridad eterna de estar delante del Dios verdadero y eterno, y que es una vida invaluable. Entonces, si ven, ahí hay una diferencia, ¿no? No simplemente rompí el puente de esto es satánico y diabólico, sino que les dije, vean, ustedes tienen una noción de la importancia de un sacrificio, y yo les voy a tratar de ayudar a abrir los ojos para que puedan ver cuál es el mejor y verdadero sacrificio, ¿no? Entonces, eso es importante, conocer a la otra persona, ver qué cosas de su cosmovisión están algo turbias, y el evangelio realmente puede dar la claridad y la base real a sus vidas, ¿no? Entonces, la invitación no es a volvernos ecuménicos, sino la invitación es a ver qué cosas de ellos, como dice Romanos 2, están en su conciencia, ¿no? Sí. Y poder entonces mostrar las verdades del evangelio partiendo de ahí. Es como, en vez de yo ir de frente a pelear con alguien, agarrarle del hombro y guiarle de esta manera a los pies de la cruz, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, te vas a... Sí. Cuidado con el cable del micrófono. Eso me lleva a la última pregunta antes de que vamos a almorzar. No se preocupen, vamos a almorzar. Toda verdad es verdad de Dios. Nosotros no creemos que exista una verdad que Dios no haya, no lo sepa, no lo conozca y no procede de Él. Y por lo tanto, en otras cosmovisiones hay nociones de
la verdad que le pertenece a Dios, porque creemos que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto aún las religiones falsas que el mundo termina creando a veces se terminan pareciendo en ciertos elementos a la verdad de Dios. ¿Cuáles son las formas más contundentes, más precisas y poderosas para poder llegar a hablar del Evangelio con un musulmán, con un budista y con un hinduista? Ay, Dios. Creo que la Biblia es muy clara en el capítulo 1 de Romanos, donde dice que Dios se ha revelado a todos a través de su creación. Ahora, esa revelación no es suficiente para ser salvos, pero no excluye que hayan dejos por esa misma revelación que el hombre con solo ver la creación puede identificar, que hayan sido adoptados por varias cosmovisiones, salvo la ateísta y secularista que ya más tarde vamos a estar viendo, pero fuera de estas, todas las demás que tienen que ver con deidades, tienen prácticas que, como bien apuntaba Salva, nosotros podemos, con la verdad del Evangelio, y obviamente con la participación esencial del Espíritu Santo, apuntar a reencauzar y que el entendimiento entonces pueda ser ya uno bíblico. Por ejemplo, el tema de que los musulmanes consideren a Jesús un profeta. Eso no es mentira, Jesús sí fue un profeta. Ahora, no es un profeta que está subordinado a Mahoma, es un mayor y mejor profeta que vino a darnos el mensaje de salvación y a revelar el plan de salvación. Esto es algo que al musulmán se le podría ir por ahí. Sí, Jesús es un profeta, ¿cierto? Pero es alguien más que un profeta. Al hinduista, decirle que el día que nos dejamos de portar mal, entonces vamos a ser iluminados o ascender al nirvana, decirle que no es posible, pero que hay alguien que sí lo logró y que nos transfiere a nosotros las obras que él ha hecho. Además, también el tema con los hinduistas que estábamos comentando con Salva hace un rato, el tema de la Trinidad para ellos no es descabellado. Para nosotros acá en Occidente se ha propuesto cada cosa para explicar la Trinidad, pero en cambio para estas religiones, incluso las africanas también y las asiáticas, el tema de la Trinidad para ellos no es descabellado. Entonces también se puede acceder, hay caminos, hay puentes, y creo que los cristianos debemos ser bastante incisivos. Voy a citar acá a William Lane Craig. William Lane Craig dice: no necesitamos ser expertos en todas las cosmovisiones, si las podemos estudiar, qué genial. Pero hay una cosmovisión en la que sí necesitamos ser expertos, y es en la nuestra. Y los cristianos, mis hermanos, tristemente muchas veces fallamos en ser expertos en nuestra cosmovisión. Entonces, mientras conozcamos más la verdad de la palabra de Dios, va a ser más fácil para nosotros ver estos elementos de verdad salpicados en las demás cosmovisiones, y pedirle la guianza al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo esto es imposible, pero la guianza al Espíritu Santo para poder conectar los puntitos. Yo creo que en el caso de los budistas, algo que a mí me conmueve mucho, la verdad, es esa lucha por un estado de bienestar completo, de dejar de sufrir para acceder a ser iluminado, y por lo tanto de una paz verdadera, ¿no? Una paz que Jesús dijo que nos la dejaba y nos la daba, no como el mundo la da. Eso es lo que ellos están buscando y anhelando, y que solo Cristo nos la da, pues. O sea, no se trata de qué tanto nos esforcemos nosotros, sino de lo que ya Cristo mismo hizo. La paz plena, el gozo pleno, lo encontramos solamente en Cristo, no hay otro lugar. Entonces, ahí tienes un puente muy claro con el budista. Lo que estás buscando, lo que estás anhelando, lo que quieres ganar con tus fuerzas, que es contradictorio, Cristo ya lo ganó, sí, y Cristo nos lo da. Entonces creo que no hay mejor puente con ellos que ese.
Yo creo que para mí también siempre ha sido importante, yo creo que la mayoría de ustedes les enseñaron en algún momento de su carrera o de la escuela la pirámide de Maslow. Y creo que esa es una interesante forma de poder estrechar puentes con cualquier religión o cualquier cosmovisión. La pirámide de Maslow dice que cualquier ser humano en esta tierra, esté donde esté, tiene dos necesidades básicas, que es seguridad y conexión. Y va a hacer cualquier cosa por obtener seguridad y va a hacer cualquier cosa por obtener conexión. En conexión están los temas de amor, amistad, pertenencia, etcétera, etcétera. Y si entendemos nuestra cosmovisión, como bien decía Salva, y es lo que tratamos de, por lo menos en Reforma, decir, orar, cantar cada domingo y repetir entre semana, es que solo en Cristo Jesús podemos encontrar esa necesidad de seguridad y de conexión perfectamente, ¿verdad? Entonces, creo que esa enseñanza de alguna manera nos tira puentes con cualquier cosmovisión y al mismo tiempo nos da la esencia de cuál debería ser nuestro argumento, digamos, ¿verdad? ¿Por qué encuentro paz y conexión perfectos en Cristo y no en la creación o en otra forma de... Solamente agregar que si se dan cuenta, las religiones que hemos visto hasta ahora y seguramente esta tarde, todas se centran en el esfuerzo humano para subir hacia Dios, ¿verdad? Y ahí ver si Dios me acepta o no. Y nosotros sabemos que Juan capítulo 1 dice, ¿verdad? Y el verbo habitó entre nosotros, la palabra de Dios entre nosotros, de carne y hueso, ¿verdad? 100% humano, 100% Dios. Y se hizo hombre y sufrió nuestras mismas dolencias y padeció la muerte en la cruz, ¿verdad? Entonces es Dios buscando al hombre y entendemos que es la única manera, porque nosotros no podemos de ninguna forma llegar a ningún Dios. Es Dios recorriendo el camino de una sola vía, aquí no hay dos vías, recorriendo el camino de una sola vía hacia nosotros y rescatándonos de nuestra completa imposibilidad y muerte espiritual. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso para estos 4 hombres?